parlamentario, sírvase certificar si la moción ha sido presentada por escrito de lectura y tome votación. Se toma nota, señor presidente. Cumplimos con informar que efectivamente se ha recibido la moción presentada por el asambleísta y ponente del informe, Mario Ruiz Jácome, a través del sistema de gestión documental, con memorando número ANRJMF 2022-0135M, que conforme ha sido dispuesto, procedemos a dar lectura previo a la votación correspondiente. Quito, 27 de septiembre de 2022, asunto, moción, aprobación del informe del proceso de fiscalización y control político respecto de los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. De mi consideración reciba un atento y cordial saludo por medio del presente en relación al tercer punto del orden del día de la sesión 799 del Pleno de la Asamblea Nacional respecto del informe del proceso de fiscalización y control político sobre los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, hechos de violencia que constituyen infracciones y acuerdos establecidos entre el gobierno y organizaciones indígenas y sociales y conforme lo determinado en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar se ponga a consideración de las y los asambleístas del proyecto de resolución adjunto. Con sentimientos de distinguida consideración suscribe el asambleísta ponente del informe Mario Ruiz Jácome. El proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito en su apartado resolutivo manifiesta lo siguiente. Artículo primero. Acoger y aprobar el informe del proceso de fiscalización y control político respecto a los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, remitido por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Artículo 2. Exhortar al Gobierno Nacional la elaboración y aplicación de políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables, a una seguridad ciudadana adecuada y libre de violencia de conformidad al mandato constitucional. Artículo 3. Exhortar al Gobierno Nacional a través de sus diferentes carteras de Estado a que promueva, proteja y facilite la libertad de asociación y de reunión pacífica de niños, niñas y adolescentes, garantizando los derechos que tienen, así como disponer a todas las instituciones públicas velen por el fiel cumplimiento del derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Artículo 4. Combinar al Gobierno Nacional, órganos e instituciones de todo el sector público implementen mecanismos institucionalizados para respetar, garantizar y promover el derecho constitucional a la protesta social, a la resistencia por parte de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Artículo 5. Requerir a los ministerios del Interior y de Defensa inicien procesos de investigación en vía administrativa y disciplinaria de las y los servidores policiales y militares que ejecutaron acciones que vulneraron derechos humanos de la población, remitiendo los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que estas instituciones inicien las acciones de investigación que eviten la impunidad de aquellas prácticas que menoscabaron derechos constitucionales de las personas que participaron en la protesta social, disponiendo a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad realice el seguimiento pertinente e informe al Pleno de la Asamblea en el término de 60 días. Artículo 6. Requerir a los ministerios del Interior y de Defensa fortalezcan procesos de capacitación integral continua a todos los servidores policiales y militares en todos sus niveles y jerarquías en materia de derechos humanos, derechos constitucionales y las obligaciones de orden constitucional y convencional que tienen para garantizar los derechos y las libertades fundamentales, la misma que deberá ser institucionalizada con garantía de los recursos eficientes, suficientes y oportunos. Artículo 7. Combinar a la Fiscalía General del Estado inicie investigaciones correspondientes respecto de las causas por las cuales los ciudadanos perdieron la vida durante el paro nacional de junio de 2022 e inicie los procesos legales correspondientes para identificar con los causantes de estos decesos, así como determinar el grado de responsabilidad de quienes se encontraban al frente de las diferentes carteras de Estado que intervinieron en el contexto de las movilizaciones por omisión de sus funciones. La Fiscal General del Estado deberá informar al Pleno de la Asamblea Nacional en el término de 60 días el avance de dichos procesos dentro del marco legal respectivo. Artículo 8. Exhortar a la función ejecutiva que en los procesos de diálogo que vienen desarrollándose se cuente con una articulación eficiente con los actores sociales destinatarios con interés o involucrados en la política pública, objeto de discusión, se priorice el debate de propuesta y sobre todo la definición de acuerdos concretos en beneficio de las y los ecuatorianos. Artículo 9. Disponer el inicio del enjuiciamiento político del señor general en servicio pasivo Luis Lara, ministro de Defensa, por incumplimiento de funciones, para lo cual el presente informe deberá ser remitido a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político incorporado entre los procesos de fiscalización que se inicien o se encuentren relacionados con esta cartera de Estado.
Artículo 10. Disponer el inicio del enjuiciamiento político del señor Fausto Cobo, titular del Centro de Inteligencia Estratégica, por incumplimiento de funciones, para lo cual el presente informe deberá ser remitido a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, incorporado entre los procesos de fiscalización que se inicien o se encuentren relacionados con esta cartera de Estado. Artículo 11. Disponer el inicio del enjuiciamiento político del señor General Inspector del Servicio Pasivo, Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, por incumplimiento de funciones, para lo cual el presente informe deberá ser remitido a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político e incorporado dentro de los procesos de fiscalización que se inicien o se encuentren relacionados con esta cartera de Estado. Artículo 12. Notificar con el contenido de la presente resolución y remitir el informe del proceso de fiscalización y control político respecto a los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022, sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, hechos de violencia que constituyen infracciones de acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, a las diferentes carteras de Estado y organismos aludidos en los artículos precedentes. Para el efecto, la Secretaría General de la Asamblea Nacional realizará las notificaciones correspondientes. Hasta ahí, señor presidente, el apartado resolutorio del proyecto de resolución aparejado a la moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jácome, y conforme ha sido dispuesto procedemos a la votación de la misma. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Informe, señor secretario.
Señor secretario, proceda. Señor presidente, me permite informar que contamos con 120 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Mario Ruiz Jácome respecto del informe del proceso de fiscalización y control político sobre los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Informe, señor secretario. Señor operador, presente resultados. Señor presidente, me permite informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 77 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 43 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Mario Ruiz Jácome.